Bueno, vamos a partir hoy con la materia de la segunda mitad del curso. Ya la segunda mitad del curso es una, una aplicación de lo que ya vimos al principio, de los conceptos de inferencia estadística, del uso de herramientas estadísticas como distribuciones de probabilidad para identificar identificar, perdón, efectos que son relevantes desde el punto de vista estadístico. Pero ahora lo que vamos a hacer es ir un poco más allá y quizás intentar responder una pregunta que desde mi punto de vista más interesante o más completa, que no va a ser solamente decir si es que una variable afecta a un determinado resultado de un experimento, sino más bien eh, preguntarnos en cuánto afecta, ser capaces de no solamente hacer un análisis cualitativo de si algo afecta o no, si algo aumenta o disminuye, sino basarnos con un número, decir esto aumenta en tanto o disminuye en tanto. Básicamente esa es como la idea. Y el, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿O cuál va a ser, perdón, cuál va a ser la metodología o cuál va a ser la herramienta que vamos a utilizar? El diseño de experimentos. ¿Ya? Por eso, si ustedes, bueno, ven el curso se llama Análisis y Diseño, Análisis Estadístico y Diseño de Experimentos Industriales. Y la gracia que tiene esta segunda parte es que vamos a aplicar los conceptos de inferencia para ser capaces de diseñar las corridas experimentales que debiésemos hacer. ¿Ya? A modo de disclaimer, quiero que les quede claro que en este curso yo no les voy a enseñar aspectos analíticos, ya en el sentido de yo no les voy a decir vamos a diseñar un experimento y les voy a enseñar cómo se configura un cromatógrafo, por ejemplo, ya porque eso es la parte técnica que ustedes asumo adquieren en otras asignaturas. Ya, lo que yo voy a contarles es cómo se planifican las corridas experimentales, en qué valores se debiesen planificar las corridas experimentales que nos van a permitir llegar a la respuesta de en cuánto afecta una variable o un conjunto de variables independientes al resultado de un experimento. ¿Ya? Entonces, ese es como el panorama bien general. Y como siempre partimos, el objetivo del video de hoy y probablemente el del martes va a ser presentar los conceptos claves para la planificación. ¿Ya? Nuestro objetivo hoy es hablar acerca de los conceptos claves que nos permitan planificar un experimento de tal manera de obtener modelos. Aquí hay una palabra súper importante que es modelos, los cuales son estadísticos, utilizando los datos de un experimento, el cual se planificó utilizando una herramienta como la que vamos a ver durante esta clase y las de la próxima semana, ¿ya? Eh, y para llegar a todo esto, o sea, para ser capaces de planificar un experimento que considere un determinado modelo, como les decía, clave, y es como el leitmotiv de la segunda parte del curso, trabajar con modelos que se llaman modelos estadísticos, modelos de regresión, modelos de datos también, eh, utilizando entonces estos datos de los experimentos planificados de una manera inteligente, la verdad, que sea el objetivo final. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que pasar por varios pasos. Primero, la idea es que vamos a intentar definir formalmente una palabra que se llama efecto, ya es definir formalmente el efecto que tienen las variables independientes sobre las dependientes. También vamos a aplicar conceptos de bloqueo y aleatorización para estimar esos efectos, lo que va a dar pie a llegar a esta planificación experimental inteligente. Eh, a partir de eso también linkearlo con la necesidad de obtener un modelo como herramienta para obtener información cuantitativa de un sistema experimental. Recuerden que lo que comentamos al principio es que queremos cuantificar y por lo tanto vamos a desarrollar un modelo matemático que permita hacer eso. Y a partir de eso, entonces, también comprender la relación que hay entre el modelo que vamos a esperar obtener para describir un sistema experimental y el diseño de experimentos que vamos a plantear. Y a partir de eso, conocer el diseño de experimentos factorial de dos vías. Un diseño que ustedes coloquialmente lo van a conocer como el diseño 2 elevado a n, que ese es su nombre formal, diseño de experimentos factorial de dos vías. ¿Ya? Pues tenemos un largo camino que vamos a comenzar hoy y que probablemente terminemos la próxima semana respecto a este tema en particular de diseño de experimentos factoriales. Entonces, como antecedentes previos que son importantes para ser capaces de limpiar lo que ustedes ya manejan con respecto a lo que vamos a ver a continuación, yo les comentaba que
hasta ahora, ¿qué sabemos? Somos capaces de utilizar herramientas de inferencia estadística para evaluar si es que una variable independiente tiene un efecto significativo sobre el resultado de un proceso, desde el punto de vista cualitativo. ¿Ya? Acá ocupé la palabra efecto y la palabra significativo, porque formalmente cuando hablamos de que algo tiene un efecto sobre otra cosa, estamos diciendo que algo genera una acción apreciable sobre otra cosa. En este caso estamos diciendo que cuando hablamos de evaluar si una variable independiente tiene un efecto, vamos a dejar significativo un poco de lado por mientras, sobre el resultado de un proceso, hablar de efecto de una variable independiente sobre el resultado de un proceso es equivalente a identificar si es que esta variable independiente U para un determinado proceso o sistema experimental genera una modificación en la variable dependiente. Básicamente preguntarnos si esto es o no función de U. Es que existe una relación causa-efecto entre los resultados de un experimento y el valor de esta variable independiente, y para eso lo que hacíamos era hacer una comparación de dos tratamientos. Hacíamos una modificación del valor de U, por ejemplo, desde U1 hasta U2, y obteníamos como resultado de un experimento para el valor de U1 y para el valor de U2, dos puntos o un conjunto de puntos, pongamos acá varios puntos, para los experimentos obtenidos con estas dos variables, asumiendo que teníamos todo el resto de las otras variables independientes bloqueadas o aleatorizadas. Y entonces a partir de eso lo que nosotros hacíamos era una comparación de dos tratamientos, ¿no es cierto? Y esta comparación de dos tratamientos podía ser pareada o no pareada, y si era pareada sabíamos que teníamos que definir una diferencia entre lo obtenido con 1 y con 2, y en el caso de no pareado lo que hacíamos era calcular un delta X promedio entre 1 y 2, y a partir de eso usábamos test de hipótesis o intervalos de confianza, y ahí lo mismo, más de lo mismo. O sea, básicamente, hasta ahora somos capaces de utilizar herramientas estadísticas para ponernos en la situación donde nosotros modificamos el valor de una variable independiente y nos preguntamos si es que existe una relación causa-efecto en ese cambio respecto a la variable dependiente. Y estas son todas las herramientas que utilizamos. Y la palabra significativo implica que cuando nosotros hacemos todo este análisis, nosotros partimos de información muestral, ya sea el promedio de las diferencias o la diferencia de los promedios, el cual puede ser, por ejemplo, un valor distinto de 0, no tiene por qué ser igual a 0, pero para ser capaces de identificar realmente si es que ese efecto es apreciable o es extrapolable para una población, lo que nosotros hacemos es utilizar estas herramientas estadísticas de inferencia, y a partir de eso, en vez de evaluar la diferencia de los promedios o la media de las diferencias, perdón, el promedio de las diferencias, lo que nosotros hacemos finalmente es llegar a un parámetro poblacional. Y el parámetro poblacional es el que al final nos permite identificar si es que esto es realmente 0 o es distinto de 0, es mayor que 0 o es menor que 0. ¿Ya? Entonces, a la palabra significativo básicamente está relacionado con eso, que aun cuando la muestra puede decir que existe un cambio en la respuesta de interés, al final lo que nos interesa es evaluar si es que ese cambio se mantiene cuando yo miro la población. ¿Ya? Entonces, para eso, las herramientas que utilizamos fueron los conceptos de experimento aleatorio, con la idea de conocer cómo se bloquea y cómo se aleatorizan las variables. Utilizamos las herramientas de estadígrafos para caracterizar los resultados experimentales, y a partir de eso inferimos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que viene es el paso anterior y el paso posterior, de hecho. El paso anterior en el sentido de que vamos a ser capaces ahora de planificar el experimento, o sea, vamos a estar justo aquí, y con un objetivo extra que es cuantificar el efecto de estas variables independientes, no solamente preguntarnos si es que es distinto o mayor o menor, sino que preguntarnos también cuán distinto es, o cuán mayor o cuán menor es el efecto que tiene esa variable. Y la idea de todo esto es hacerlo de manera inteligente. ¿Y qué significa inteligente? Básicamente, como la premisa de esa palabra en este contexto es obtener la mayor información con el menor número de corridas experimentales, ¿ya? Hacer experimentos bien planificados con este objetivo. Como les comentaba, esto es
la idea de estudiar diseño de experimento es agregar entonces conocimiento a priori al momento de diseñar un experimento y luego también agregar conocimiento a posteriori. Utilizar entonces la inferencia estadística no solamente para identificar si es o no significativo un efecto, sino que también para cuantificarlo. Entonces, básicamente, el diseño de experimentos va a trabajar en esas dos dimensiones de lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, como lo hacemos en la mayoría de las clases que les muestro, partimos con un ejemplo y luego ese ejemplo lo desarrollamos con las herramientas que vamos a aplicar, ¿ya? Entonces, el experimento es, el ejemplo que vamos a hacer es un experimento que trata de identificar, o queremos, perdón, estamos interesados en estudiar el efecto que produce en el rendimiento de un reactor batch. Ahí está nuestra variable dependiente Y, rendimiento de una determinada reacción química que se produce dentro de un reactor batch. Entonces queremos evaluar el efecto que hay sobre este rendimiento de reacción respecto a la temperatura, ¿ya? Respecto a la concentración inicial de un reactante y respecto también a la utilización de dos reactivos que son para catalizar una reacción, ¿ya? Entonces, vamos a partir desde un poco antes y vamos a preguntarnos por qué yo querría hacer eso y por qué estoy pensando en la temperatura, la concentración y la utilización de los catalizadores. Entonces, para responder a esas preguntas previas a llegar a esta redacción, quizás sería bueno decir, bueno, ¿cómo sería la reacción química que ocurre en ese reactor batch? Quizás podríamos pensar que la reacción química es la transformación de una materia prima a un producto de interés, por ejemplo, y que esa transformación de una materia prima a un producto de interés, ya sea porque esa materia prima no tiene valor comercial y el producto de interés sí lo tiene, o también podría ser porque la materia prima corresponde a un contaminante, el cual queremos someter a un tratamiento catalizado, en este caso porque estamos hablando de un catalizador, voy a poner acá que está el K de catalizador, para entonces transformarlo en un compuesto que es inocuo para el medio ambiente, para poder descargarlo en un determinado, o para disponerlo de una manera segura. ¿Ya? Entonces esa es la primera parte. ¿Okay? Y cuando nosotros hablamos de el rendimiento de una reacción química, generalmente el rendimiento está directamente asociado con el porcentaje del reactante que se transformó en producto. O sea, básicamente, ¿cuánto del reactante pasó a ser un producto de interés, como les decía, ya sea económico, ya sea interés medioambiental, etc. ¿Okay? El rendimiento de la reacción se puede relacionar directamente con la cantidad de reactante que se transforma en producto y por lo tanto con cómo avanza la reacción, cuánto de lo que podría haber cambiado realmente cambió. O sea, básicamente estudiar la cinética de la reacción química. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de cinéticas de reacciones químicas, entonces ustedes pueden irse quizás a química de procesos o a balance de materia, quienes están haciendo reactores quizás también pueden irse por ahí, o incluso a conocimientos de química básica quizás, donde nosotros sabemos que cuando estamos hablando de la cinética de una reacción química, ya, o básicamente la tasa de cambio, el cálculo de la tasa de cambio de A a B, ¿ya? Lo que nosotros estamos identificando cuando estudiamos cinética de una reacción química, o sea, cómo el cambio en moles de A ocurre en el tiempo, básicamente es el estudio de estos fenómenos está relacionado fundamentalmente con la probabilidad, ya quizás esto es algo nuevo para ustedes, quizás no, con la probabilidad de que ocurra una reacción química. Si hay mucha probabilidad de que ocurra una reacción química, la cinética es alta, la reacción es veloz. Y cuando estamos hablando de que hay poca probabilidad de que ocurra la reacción química, la cinética es baja, la reacción es lenta. ¿Ya? Entonces, en general, ¿de qué depende la cinética química? Puede depender de muchos factores o otros factores, pero generalmente nosotros asociamos la cinética, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que ocurra una reacción química, a la probabilidad de que se encuentren las moléculas para que se produzca la reacción química.
¿ya? Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos una lupa en este, vamos a poner acá, en este tarro, que lo vamos a llamar reactor batch, si pusiéramos una lupa ahí, lo que observaríamos quizás es que existen unas moléculas, vamos a ponerlas con un círculo, las cuales requieren, por ejemplo, para efectos de la explicación que voy a dar, voy a ponerle acá un 2, ¿ya? Solamente para que se entienda lo que quiero hacer. Entonces, estas moléculas que están en este reactor, ya que pusimos una lupa, para que se produzca la reacción, por supuesto tiene que estar en presencia de un determinado catalizador, eso es clave, pero lo que tiene que pasar es que la molécula, o la molécula A, del compuesto A, tiene que juntarse con otra molécula del compuesto A para que juntas se produzca la reacción y entonces se transformen en este producto de interés B. ¿Ya? Entonces, y si es que nosotros pensamos que esto es un tarro que tiene muchas pelotitas allá adentro, mientras más pelotitas hayan, más posibilidades o más probabilidad hay que dos pelotas se encuentren, y cuando se encuentren, utilizando el efecto que tienen los catalizadores sobre las reacciones químicas, entonces se produzca la transformación al compuesto B. Entonces, desde esa perspectiva, si es que la cinética es una forma de cuantificar qué tan probable es que ocurra una reacción, y eso está relacionado con la probabilidad de que dos reactantes o dos moléculas de reactantes se encuentren, entonces la concentración de los reactantes es importante y afecta a la cinética, y por lo tanto afecta el rendimiento de la reacción. Entonces, físicamente tiene sentido estudiar cómo la concentración afecta al rendimiento. No sabemos quizás cuál es la relación matemática y no sabemos cuantificar cuánto afecta, pero sí sabemos que, o sí entendemos que la teoría me dice que debiese haber una relación. Y por supuesto también si nosotros pensamos que la cinética tiene que ver con la probabilidad de que se colisionen, por ejemplo, dos moléculas, también el grado de excitación que tienen las moléculas que están dentro del reactor pueden afectar a la probabilidad de que se encuentren estos reactantes. Y generalmente eso se puede relacionar con el movimiento que tienen estas moléculas, ¿ya? Y el movimiento está relacionado con la energía, y la energía a su vez está relacionada con la temperatura que tiene esta solución que está dentro del reactor. Entonces tiene sentido también pensar que la temperatura podría afectar a el rendimiento, porque sí debiese afectar a la cinética de reacción. Y por supuesto también la utilización de distintos catalizadores podría llegar a tener un determinado efecto sobre la reacción, entendiendo que el efecto que tienen los catalizadores puede ser, por ejemplo, en la energía de activación de una determinada reacción. Y quizás dos catalizadores distintos tienen dos efectos distintos también en la energía de activación de una determinada reacción, lo que al final puede afectar a la cinética de la reacción y por supuesto también a el rendimiento de la misma. O sea, todo lo que hay detrás de esta primera definición viene asociado con un análisis físico que me permite sospechar de que unas variables independientes podrían tener efectos sobre una variable dependiente de interés, ¿ya? Y lo que viene a continuación es preguntarnos también por qué quisiéramos hacer esto, ¿ya? ¿Por qué quisiéramos cuantificar el efecto o estudiar el efecto que produce el rendimiento de un reactor, en el rendimiento de un reactor batch, unas variables independientes que ya sabemos que tiene algún tipo de relación física esperable? Y la respuesta a eso podría ser, bueno, primero podría ser una respuesta súper altruista en el sentido de decir porque quiero conocer, ¿ya? Pero tomando en cuenta que el curso se llama Análisis y Diseño de Experimentos Industriales, ¿ya? Más interesante quizás podría ser porque si yo conozco cómo afectan estas variables, entonces puedo decidir el valor de la temperatura, de la concentración inicial y el tipo de catalizador que voy a utilizar, de tal manera de mejorar la respuesta. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos hacer es estudiar esto, estudiar el efecto que tienen variables independientes sobre una respuesta, pero con un objetivo al final de encontrar unas condiciones de operación, ya sea que maximizan o minimizan la respuesta, dependiendo de si queremos
producir más o menos, entendiendo que el óptimo de un determinado proceso puede estar en el máximo o en el mínimo, dependiendo, como les comento, si es que, dependiendo del tipo de proceso que queremos hacer. Pero también quizás sería interesante identificar la relación que hay entre estas variables con el objetivo de tener una producción constante, que saber, por ejemplo, cuál es la temperatura que tengo que aplicar en el reactor batch para siempre encontrar una composición o un rendimiento de reacción fijo, ¿ya? Y muchas otras opciones más que pueden existir que finalmente requieren información. Entonces, básicamente, la información es la clave para poder tomar decisiones. Y esas decisiones que vamos a tomar, que necesitan información, la vamos a simplificar o quizás como abstraer el concepto de información a ser capaces de obtener una descripción matemática, lo que es lo mismo un modelo. Un modelo matemático básicamente me permite reemplazar después valores y entonces obtener lo que pasaría en el sistema experimental. Y por lo tanto, entonces, llegar a encontrar el punto máximo de trabajo dentro de un determinado región experimental. Entonces, para todo eso, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a definir un concepto que es el efecto, ¿ya? Que aparece ahí, ahí abajo. Y efecto lo vamos a definir como el cambio que se produce en la respuesta cuando se modifican los factores o variables independientes. ¿Ya? O sea, básicamente, cuando nosotros hablemos de efecto, vamos a pensar que primero el efecto va a estar asociado a una respuesta y también va a estar asociado a la variable independiente que produjo ese cambio en la variable dependiente. O sea, el efecto va a ser una especie de delta I cuando se produjo un cambio en la respuesta en la variable independiente. O sea, un cambio, por ejemplo, en la temperatura, generó entonces un cambio en la variable respuesta, y entonces vamos a decir que ese cambio es el efecto de la temperatura. O para ser un poco más genérico, el efecto, vamos a poner acá, el efecto de la variable U. El efecto de la variable U entonces va a ser el cambio que produce en la respuesta de interés el cambio en la variable U. Entonces vamos a poner acá un U. Ese fue el cambio que se produjo. Y interesante es también entender que cuando nosotros hablamos del efecto de la variable U, por ejemplo, de la variable U y ésima, estamos pensando que se produjo un cambio en UI manteniendo el resto de las variables constantes. Perdón, para hacerlo bien, para el valor de UJ constante, donde el UJ es distinto del UI. Ahí. O sea, básicamente, cuando nosotros hablamos de un efecto, lo que estamos hablando es cómo afecta la temperatura, por ejemplo, a la respuesta cuando el resto de las variables se mantiene constante, entendiendo que si queremos individualizar la contribución que tiene la temperatura, entonces tenemos que ser capaces de crear un experimento donde miremos y observemos lo que pasa con la respuesta de interés cuando solamente cambia la temperatura. ¿Ya? Entonces, con esta definición, pudiésemos preguntarnos nuevamente, ¿cómo vamos a hacer para estudiar el efecto que tiene T? ¿Ya? ¿Cómo podríamos planificar el efecto de la temperatura en la respuesta de interés? Entonces, asumiendo que entendemos que el efecto entonces de la variable T es equivalente a identificar y cuantificar cómo cambia la respuesta de interés cuando cambió, en este caso, la temperatura, manteniendo el resto de las variables independientes constantes, ¿ok? Entonces lo que podríamos hacer es hacer, por ejemplo, dos experimentos. ¿Ya? Dos experimentos del tipo así, por ejemplo. Aquí tenemos la temperatura, acá tenemos la respuesta de interés, y entonces vamos a decir que vamos a definir una región experimental dada, por ejemplo, por un límite inferior y un límite superior, ¿ya? Y si quisiéramos evaluar cómo afecta la temperatura al rendimiento de la reacción, o el efecto,
quizás yo podría hacer un experimento, vamos a llamarlo experimento 1, a una temperatura baja, y hacer otro experimento a una temperatura alta, y obtener entonces los resultados que están expresados ahora por unos puntitos que están acá. ¿Ya? Entonces, si es que yo defino que el efecto es el delta I cuando cambio en delta T, entonces el efecto que yo obtendría sería este que está acá. A esto le llamaríamos entonces el efecto de T, a el delta I que se produce. Eso sería equivalente al efecto de T. ¿Okay? Y para hacer este experimento, yo tuve que aislar el efecto de las otras variables. O sea, tuve que mantener constantes los valores que están ahí. O sea que cuando yo hice estos dos experimentos, bloqueé las variables independientes. C, por ejemplo, dije voy a bloquear la variable independiente y voy a ponerlo C igual a un C constante. Y también lo que hice fue que para los dos experimentos ocupé el mismo catalizador. O sea, el catalizador no varió en estos experimentos que están acá. Y así tampoco la concentración. Para ambos experimentos, la concentración fue la misma, el tipo de catalizador fue lo mismo, y lo único que cambió fue la temperatura. O sea, aplicamos el concepto de bloqueo, aplicamos el concepto de variable controlada, en este caso la temperatura, bloqueada está la concentración y el tipo de catalizador, y quizás podríamos hacer réplicas experimentales para poder calcular variabilidades, pero como dejarlo por mientras ahí con unos puntos suspensivos. Entonces podríamos calcular el efecto como el resultado de hacer el delta de lo que está ahí. ¿Y para qué nos sirve este delta? Bueno, fundamentalmente porque yo podría, como mi objetivo es cuantificar que básicamente preguntarnos cuánto cambia la respuesta de interés, pero con un número, yo quizás podría utilizar el efecto para obtener una ecuación de la recta que lo que hace es unir esos dos puntos que están ahí. O sea, básicamente vamos a partir de eso, quizás podríamos obtener una ecuación de la recta como un modelo obtenido con los datos experimentales. Y ese modelo de los datos experimentales, por ejemplo, obedecería a esa ecuación de la recta que está ahí. Entonces me preguntaría, o me acordaría quizás de cuando vi hace mucho tiempo la ecuación de la recta, y fundamentalmente yo podría decir, mira, esta ecuación de la recta que está acá tiene al final dos elementos relevantes, o dos elementos incógnitos. El intercepto y la pendiente. Y si me voy directamente a la pendiente en este caso de T, yo podría acordarme de que la pendiente se calcula como un delta Y partido por un delta T. Lo que es lo mismo entonces que la pendiente la podríamos calcular como el efecto que tiene la temperatura T sobre, o partido por, el cambio que se produjo en la temperatura. Y ahí entonces tendríamos la pendiente. ¿Ok? Entonces, la definición de los efectos es relevante para luego obtener un modelo. ¿Ok? Entonces, si vamos a planificar un experimento, tenemos que ser capaces de que el experimento que vamos a planificar nos permita calcular el efecto de las variables independientes respecto a las variables dependientes. ¿Ok? Y ahí tendríamos entonces dos experimentos que nos permitirían obtener un modelo muy sencillo. La pregunta que podría aparecer es, ok, tenemos entonces identificado cómo afecta la temperatura, pero resulta que yo no solamente requiero evaluar cómo afecta la temperatura, sino que también requiero evaluar cómo afecta la concentración inicial del producto C, perdón, del reactante aquí, póngale ahí C reactante, y también cómo afecta la utilización de los catalizadores, porque todavía no he respondido a la pregunta. Entonces, básicamente lo que podría hacer es volver a repetir el experimento, ¿ya? Y hacer lo mismo con otras variables, con las otras variables de las cuales quiero estimar su efecto. ¿Qué quiere decir eso? En resumidas cuentas, podría repetir esta misma idea, ¿ya? Pero ahora, en vez de modificar, si me permiten un momento, voy a tomar este dibujo que está acá, voy a copiar y lo voy a pegar en la siguiente lámina para poder seguir trabajando con él. Acá está. Entonces tendríamos primero un conjunto de experimentos que nos permitiría calcular el efecto de T, que era lo que habíamos visto antes, para lo cual lo que hicimos fue mantener constante la concentración y el catalizador, y ahí entonces éramos capaces de estimar el efecto de la temperatura, y luego podría replicar esta idea
y entonces también hacer otro conjunto, quizás 2 experimentos al menos, de tal forma de ahora cambiar ya no la temperatura, sino que cambiar la concentración desde un valor mínimo hasta un valor máximo y calcular, o perdón, medir cómo eso afectó entonces a mi respuesta de interés. Y entonces aquí podría calcular el efecto que tiene la concentración, para lo cual ahora tendría que mantener constante la temperatura y el tipo de catalizador, y luego podría repetir la misma idea, pero con el catalizador. Aquí ahora tendríamos el catalizador, acá tendríamos catalizador 1, por ejemplo, y catalizador 2, entendiendo que es una variable que no es continua, sino que es discreta. Y entonces lo que yo podría hacer es volver a medir, por ejemplo, y llegaría a quizás algo como eso. Entonces aquí también podría calcular el efecto que tiene el tipo de catalizador. Entonces, en resumidas cuentas, bajo la lógica de aplicar el concepto de bloqueo, ¿ya? Bloqueo, que es lo relevante, acá necesitaríamos para obtener esta curva, perdón, esa recta, necesitaríamos mantener constante la temperatura y la concentración para obtener el efecto individual y por lo tanto las pendientes y por lo tanto un modelo del sistema experimental que me cuantifica cómo cambia la respuesta de interés con la temperatura, cómo cambia con la concentración y cómo cambia con la concentración de los catalizadores, yo debiese plantear solamente, de acuerdo a nuestro análisis inicial, un conjunto de al menos 6 experimentos. ¿Ya? Porque aquí está el experimento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habría 6 experimentos. ¿Ya? Pero una pregunta interesante podría ser, ya que esta es la forma de cómo yo decido experimentar, esto es un diseño de experimentos, ¿ya? Una pregunta que aparece es, ¿cuál es el valor de la concentración y cuál es el catalizador que uso? Porque tengo dos posibles catalizadores y tengo un conjunto de concentraciones que podría ser la escogida para mantenerla constante. ¿Podría ser la concentración baja? Claro, podría ser la concentración baja. ¿Podría ser la concentración alta? Por supuesto que también podría ser la concentración alta. ¿Podría yo hacer este experimento con el catalizador 1 y o con el catalizador 2? Y claro, ¿afectará entonces la elección de el valor de las variables constantes al efecto de la temperatura? Quizás sí, porque quizás es muy distinto, voy a volver acá, tener un sistema que le cambia la temperatura, pero tengo una concentración tan baja, ¿ya? Que las moléculas están muy distanciadas, por ejemplo esta que está acá, y entonces por más que yo le pongo temperatura, el nivel energético no alcanza para que se produzca la reacción, y por lo tanto entonces el efecto de la temperatura que obtendría a una concentración baja va a ser distinto a una temperatura alta, y lo mismo podría pasar con el tipo de catalizador. Entonces, esa pregunta es muy relevante, porque básicamente nos indica que la elección de el valor de las variables que están bloqueadas podría afectar a el resultado del efecto de la temperatura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Consideramos estos dos experimentos o hacemos 4 experimentos, quizás los 2 primeros experimentos con la concentración baja y después los 2 siguientes experimentos con la concentración alta? Quizás me da algo como eso ahora. Quizás podría ser eso una alternativa, o quizás la concentración del medio, una promedio. Pero en el caso de que tenga 2 catalizadores que son variables discretas, o es un catalizador o el otro, ya no puedo hacer el valor del medio. Y lo mismo aplica para la temperatura, para evaluar el efecto de la concentración, y lo mismo aplicaría para evaluar el efecto del tipo de catalizador. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos la planificación experimental utilizando de manera adecuada, por supuesto, el concepto de bloqueo, lo que estamos haciendo es planificando un experimento que tiene muchas corridas experimentales. Básicamente esa es la idea. Porque tendríamos que replicar esos 2 experimentos, pero ahora para distintas
para distintos valores de las concentraciones y del tipo de catalizador. Entonces, en vez de ser 6 corridas experimentales, quizás serían 6 por 4 corridas experimentales. ¿Por qué por 4? Porque tengo que hacer para concentración baja, concentración alta, K1 y K2. Entonces, básicamente, pensar en una planificación experimental utilizando el concepto de bloqueo, y entonces modificar cada parámetro, cada factor independientemente, manteniendo el resto de los otros constantes, podría ser una forma de experimentar que no es inteligente desde la perspectiva que habíamos definido la planificación experimental inteligente. Recuerden, pocas corridas experimentales, mucha información. Entonces, desde ese punto de vista, es que aparecen otras formas de experimentar, ¿ya? Y que tiene que ver con obtener la misma info, o sea, obtener los mismos efectos, el efecto de la concentración, el efecto de la temperatura, el efecto del catalizador, y también obtener la interacción, así se llama, la interacción que tendría, por ejemplo, la temperatura respecto a la concentración. O sea, cómo al efecto de la temperatura se ve afectado por la concentración. Es lo que yo les mostraba acá. Cuando yo tengo concentraciones bajas, quizás el efecto de la temperatura es más bajo que cuando yo tengo concentraciones altas. Entonces, lo que yo puedo decir es que la temperatura y la concentración tienen una interacción entre ellas esas dos variables, que modifica entonces el efecto que la temperatura podría tener por sí sola. ¿Ya? Entonces, con base en eso es que hay que meterle un poco más de cabeza y de ingeniería a la hora entonces de definir estos experimentos que vamos a hacer. ¿Ya? Y para eso entonces tenemos que ser capaces de cuantificar matemáticamente qué significa o cómo podría yo observar una interacción mejor. ¿Ya? Entonces para eso el ejemplo, siguiendo las PPTs del curso, dice que nosotros podríamos entonces decir, ya, el efecto de la temperatura por sí solo está dado por ese valor que está ahí, por un valor experimental que obtuviésemos. Pero ese efecto de la temperatura por sí solo debiese corregirse, ahí está entonces una corrección que debiésemos hacerlo, según el tipo de catalizador, por ejemplo, que utilicemos, o el valor de la concentración que utilicemos. O sea, existiría, a la parte de considerar la temperatura, tendríamos que considerar una corrección a la contribución que tiene la temperatura, la cual dependería esa corrección del valor del catalizador o el valor de la concentración. Entonces, a eso le llamamos interacción y básicamente representa una especie de efecto sinérgico que se produce entre dos variables. ¿Ya? Esta es una interacción binaria, se llama así, porque participan dos variables. E interacciones ternarias serían las interacciones que se producen con tres variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a estudiar entonces el efecto de la temperatura para ambos catalizadores y cómo lo hacemos con la concentración y eso? ¿Ya? Entonces, tomándose en cuenta es que aparece el diseño factorial. ¿Sí? Cuéntame, Nicolás. Respecto a la interacción binaria, ¿Sí? o sea, ahí tenemos, o sea, lo que se, en esa expresión, como lo principal es cómo varía la respuesta del experimento respecto a la temperatura, pero Claro. corregido por el efecto del catalizador en la temperatura, ¿cierto? Así es, muy bien, justamente. Pero, Así es. pero ¿qué pasa con el efecto de la concentración inicial también? Súper. ¿Se debería, Por supuesto que sí, o y es eso es lo que, como y por eso es ejemplo? lo que les había comentado al principio, que como les decía acá, podría tener una interacción también la concentración con la temperatura, y se los graficaba así con este dibujo, que aun cuando la temperatura lo que hace es mejorar la movilidad que tienen las moléculas, si es que hay poca concentración, el efecto que eso tiene sobre sobre la respuesta de interés no sería el mismo si es que la concentración es baja o es alta. Entonces, efectivamente, como dices tú, lo que habría que hacer es agregar, por supuesto, también una corrección que habría que hacer al efecto de la temperatura producto de
la concentración. También debería ser. Yeah. Y si es que lo miro ahora, con respecto a las otras variables, por ejemplo, si en vez de ponerle temperatura acá, le ponemos, por ejemplo, ahora estamos estudiando el efecto de la concentración, por supuesto que también la concentración por sí sola tiene un efecto sobre la variable respuesta, pero ese efecto podría corregirse si es que existe interacción con la temperatura. Por ejemplo, lo mismo que está acá. ¿Okay? Porque distinto es tener una alta concentración, pero a 0 Kelvin, que tener una alta concentración a 0 Celsius. Entonces, también hay un efecto de interacción en la otra dirección que pone, que hace que estas dos variables estén relacionadas. Que relaciona estas dos variables, esa es la palabra que está usando. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que la temperatura y la concentración podrían tener una interacción. Y también el tipo de catalizador con la concentración, y también tendríamos que considerarlo. Entonces, existen interacciones, de hecho, si uno hace como el análisis combinatorial, las interacciones que existirían serían T con C, T con K, T con K, y ahí estarían las tres interacciones. ¿Sí? Y aparte, por supuesto, podría existir una interacción entre las tres cosas, entre la temperatura, la concentración y el tipo de catalizador, que lo que hace es corregir la interacción binaria. Por ejemplo, imagínate que yo tengo, para entender una interacción ternaria, que sería ese el caso, imagínate que yo tengo ahora esta interacción binaria de TC, que es la corrección que yo hago en el efecto que tiene la temperatura por la concentración, pero resulta que ese beta TC va a ser distinto si es que yo tengo un catalizador 1 o tengo un catalizador K2. Entonces tendría que considerar aparte una corrección que estaría dada entonces por una interacción entre las tres variables. O lo que es lo mismo, una interacción entre la binaria y el efecto que tiene el tipo de catalizador. ¿Ok? Entonces, efectivamente, aparecen varios elementos que tengo que considerar a la hora de obtener un modelo que me permita describir de manera adecuada cómo responde mi variable dependiente respecto al valor de mis factores. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Súper. Ya. Entonces, efectivamente, acá aparecen muchos elementos que, si es que utilizo una metodología de cambio, una cosa a la vez, manteniendo el resto constante, se me genera un número de experimentos que es muy alto y hace quizás prohibitivo experimentar, a menos que utilicemos un concepto y utilicemos una metodología que permita obtener esa información, o sea, efectos principales de la variable temperatura, concentración y catalizador, efectos binarios y efectos ternarios, utilizando el menor número de corridas experimentales. Entonces, para eso entonces definimos el diseño de experimento, DOS lo encuentran habitualmente por el acrónimo de DOE, que es el acrónimo en inglés de diseño de experimento, donde la idea es obtener, como les comentaba, la mayor cantidad de información de los efectos de las variables en estudio y de su interacción con el menor número de corridas experimentales. Es la idea, en definitiva. Entonces, para eso, vamos a utilizar o vamos a postular un modelo que debiese describir los datos, ¿ya? Entonces, para eso, para pasar a la parte de modelos, primero quisiera comentarles por qué queremos hacerlo. ¿Ya? Y como les decía, porque la idea es que si nosotros tenemos un modelo, somos capaces de sintetizar este análisis cuantitativo de cómo afectan las variables independientes en la respuesta. O sea, el modelo lo que hace es utilizar toda la info que pude recolectar experimentalmente y transformarla en una ecuación, ¿ya? Y esa ecuación generalmente tiene en el lado izquierdo la variable que yo quiero predecir o la variable dependiente, y en el lado derecho tiene las variables independientes y tiene asociados los parámetros que describen un determinado modelo, el cual, como les mostré en la
PPT donde les muestro el efecto de la temperatura, esa pendiente sería equivalente a un parámetro de una ecuación de la recta, lo que se podría obtener mediante el cálculo de los efectos. ¿Ya? O sea, básicamente, cuando nosotros hablamos de parámetros, finalmente estamos hablando, o de alguna forma lo vamos a relacionar con los efectos, entendiendo que los efectos pueden ser principales, de interacción binaria o de interacción ternaria, en el caso de 3 variables. Entonces, ¿cómo son los modelos que ustedes conocen o que han trabajado habitualmente? Bueno, generalmente, por ejemplo, si yo le pregunto a la profesora Carolyn, a la profe Paula, a la profe María Paz, al profe Gonzalo, ¿cuáles son los modelos que ustedes ven en los cursos que tienen con ellos? Ellos me van a responder al mismo tiempo modelos fenomenológicos. ¿Ya? Ustedes están acostumbrados a trabajar con modelos fenomenológicos. ¿Cuáles son los modelos fenomenológicos? Aquellos que se obtienen mediante la utilización y la abstracción matemática de leyes físicas. Por ejemplo, la ley de conservación de la materia, por ejemplo, y estamos hablando de cuál es el modelo que uno utiliza cuando aplica la ley de conservación de la materia. ¿Cómo se llama ese? ¿Balance de qué? De masa, balance de materia. ¿Ya? Y si es que utilizo también la ley de conservación de la energía, entonces estoy pensando es que el modelo que voy a obtener está basado en balance de energía y la cantidad de movimiento y quizás otras leyes físicas, por ejemplo, que podemos utilizar con el objetivo de obtener una representación matemática, que es el modelo, en definitiva, de un fenómeno físico. Entonces, un modelo, recuerden, representación o abstracción matemática de un sistema experimental. Si lo obtengo utilizando leyes físicas, entonces se llama modelo fenomenológico, modelo de caja blanca se llama también. Porque básicamente no requiero datos experimentales para llegar a este sistema de ecuaciones o a esta ecuación predictiva. Por otro lado, tenemos en la otra punta tenemos los modelos que son de regresión o de datos, que son los que yo les voy a mostrar en lo que resta del curso. ¿Ya? Que los modelos de regresión o modelos de datos son modelos que no consideran las leyes de conservación para obtener una representación matemática de un sistema físico. ¿Ya? Esos modelos, si no utilizo las leyes físicas para obtener los modelos, requiero de datos, porque necesito algo para poder obtener una relación entre variable independiente y dependiente. ¿Ya? Y por último, tenemos los modelos que son una mezcla de ellos dos, que se llaman modelos híbridos, que lo que se hace generalmente con los modelos híbridos es que, y de hecho yo creo que ustedes sí lo han usado muchas veces, lo que uno hace es utilizar las leyes físicas para obtener las formas del modelo. Ya las leyes físicas nos permiten, por ejemplo, definir cómo es la forma de una ecuación. Ya, para ponerle un ejemplo súper sencillo, cuando planteo un balance de energía, yo sé que es para un sistema abierto, o sea, que intercambia materia y energía con el medio, ¿ya? Y imaginemos un sistema continuo, para hacerlo más sencillo, yo tengo que la energía lo calculo así, ¿no es cierto? Como la energía, la potencia que ingresa menos la potencia que sale por concepto de masa. Yo tengo acá, por ejemplo, más el calor que se intercambia con el medio. Imaginémonos que el sistema es simplemente un sistema de enfriamiento, para no tener que escribir más cosas. Y eso va a ser igual a cero si es que estamos trabajando con un sistema de estado estacionario y abierto. ¿No es cierto? Entonces, esta forma está acá de cosas que entran, cosas que salen, cosas que entran por concepto de Q. Y con estos signos, la estructura de esa ecuación está dada por las leyes físicas. Nosotros sabemos que la energía se conserva. Pero no sabemos, quizás, cómo describir el calor que se está intercambiando. Entonces yo me voy a quien les haya hecho calor, probablemente la profe Paula les haya hecho calor, entonces la profe Paula van a tomar sus apuntes y la profe Paula les contó de que eso finalmente es este intercambio calórico con el medio por efecto de un cambio de temperatura se puede describir utilizando un coeficiente, ¿no es cierto? Utilizando un área
y utilizando una diferencia de temperatura. Por ejemplo, T infinito, T en el ambiente. ¿Ya? Entonces uno dice, sí, pues esta es como la ley de enfriamiento de Newton. Claro, pero la ley de enfriamiento de Newton lo que te dice es que el calor que se transfiere depende de el área de transferencia, depende de el potencial, o sea, la diferencia de temperatura, y depende de una constante de proporcionalidad, que se llama coeficiente de transferencia de calor. Y esa constante de proporcionalidad, ¿de dónde se saca? ¿Dónde creen ustedes que se saca un valor de U? ¿O de dónde lo sacaban? De experimentos, ¿o no? Efectivamente. ¿Y esos experimentos para qué me sirven? Para sacar una correlación. ¿Recuerdan que uno ocupa correlaciones para hacer eso? Y esas correlaciones son valores que saco de un experimento, del cual obtuve datos y del cual me permitió obtener una correlación que lo que hace es obtener el valor de U para variables, conocidas variables de un determinado proceso. Entonces, este modelo que está acá, si yo le agrego la ley de enfriamiento de Newton y yo utilizo entonces una correlación para estimar U, sería un modelo híbrido, porque al mismo tiempo considera leyes físicas junto con información que puedo obtener a partir de datos. ¿Ya? Entonces, eso es desde la perspectiva de quien les habla, que trabaja con estos modelos y eso, la forma más inteligente de obtener modelos, porque tenemos la ventaja de la fenomenología, o sea, sabemos que lo que estamos haciendo tiene un sustento físico, y al mismo tiempo tenemos la ventaja de la regresión, en el sentido de que los valores que voy a obtener son precisos en el sentido de que describen datos experimentales. Sería como la mejor combinación. Entonces yo les voy a mostrar, como les decía, durante estas clases, cómo trabajar con los modelos de regresión con el objetivo de utilizarlo ya sea solo o utilizarlo con una mezcla con los modelos fenomenológicos. ¿Ya? Entonces, para pasar entonces nos vamos a dedicar entonces a estudiar ahora los modelos de regresión. Están acá. Y la primera pregunta que tiene que aparecer cuando nosotros trabajamos con modelos de regresión es ¿cuál es la forma de los modelos? ¿Ya? Porque yo les comentaba que las leyes físicas nos permiten identificar una forma de la ecuación. Entra menos sale más calor. Eso es una forma, eso yo sé que es una línea de ecuación, una línea de una ecuación que tiene un conjunto de elementos que entran y que están relacionados con los que salen por una resta. Y entre medio hay unas multiplicaciones de temperatura, todo eso es parte de un análisis fenomenológico. Pero cuando nosotros trabajamos con modelos de regresión que me permiten describir un comportamiento, ya por ejemplo, un comportamiento dado por una variable, una sola, U en función de Y, yo voy a tener datos los cuales voy a tener que ajustar a una determinada curva. Entonces la pregunta que aparece es, ¿cuál es la forma de esta curva? ¿Es un polinomio? ¿Es una exponencial? ¿Es un logaritmo? ¿Cuál es? ¿Es una línea recta? ¿Cuál es la forma? Porque antes de obtener los parámetros, el efecto y todas esas cosas, yo primero requiero saber cómo es el modelo que quiero obtener. ¿Ya? Entonces, modelos hay muchos, ecuaciones hay muchísimas, infinitas. Entonces, eso no es una respuesta muy sencilla de dar. ¿Cuál es la forma del modelo que vamos a obtener mediante las técnicas de regresión? Entonces tenemos que partir de un supuesto y lo que vamos a hacer es que vamos a suponer una estructura del modelo inicial para luego obtener los parámetros con los datos experimentales. ¿Ya? Entonces, esta lámina que ustedes ven en pantalla intenta representar lo que yo quisiera describir mediante un modelo. ¿Ya? Entonces vamos a partir de la base de que esta superficie de respuesta, la que ustedes están viendo ahí, representa la relación que existe entre dos variables. Vamos a poner variable, por ejemplo, concentración, y vamos a poner acá variable temperatura. Vamos a decir que el K lo vamos a mantener fijo, pero es nada más que por un asunto de que va a ser los dibujos, ¿ya? Porque si no, no puedo hacer dibujos, así que tres variables independientes, ¿ya? Y este Y que está acá sería la respuesta real del sistema experimental, o sea, aquí estaría el Y experimental, ¿ya?
Entonces, básicamente, esta superficie de respuesta es algo obtenido con una bolita de cristal, ¿ya? O sea, no es algo que nosotros conozcamos a priori, ¿ya? Y lo voy a utilizar única y exclusivamente con el objetivo de mostrarles por qué voy a suponer una determinada estructura, ¿ya? Solamente por eso, ¿ya? Entonces, si esto representa la forma de cómo se relaciona la concentración y la temperatura respecto al rendimiento de un sistema batch, el cual no conocemos, nosotros quisiéramos, por supuesto, ser capaces de llegar a este punto que está acá, a describir el lugar donde está la mejor temperatura y la mejor concentración, ¿ya? Pero como les comentaba, esta información no está disponible en un principio, porque estamos trabajando con un sistema experimental, ya sea nuevo, ya sea es un proceso que está en estudio, ya sea un sistema que no se tiene mucha información y que por lo tanto no tenemos el valor donde está. Entonces, bajo ese supuesto, y pensando que existe un conjunto de condiciones experimentales que maximizan la respuesta y un conjunto mucho mayor de condiciones experimentales que no maximizan la respuesta, lo cual es de esperar. Hay muchos puntos que no son óptimos y poquitos, de hecho quizás uno solo, o un número limitado de puntos que generan óptimos experimentales. Entonces, bajo el supuesto de que no estamos en ese punto óptimo y que estamos en cualquier otro lugar, por ejemplo, este que está expresado con esa lupa, básicamente estamos experimentando entonces en un punto de operación que está lejos del óptimo, ¿ya? Y lejos del óptimo no se observan curvas, ¿ya? No se observan esas curvas que están acá, sino que se observan planos. Y de hecho eso es como la base de una expansión de Taylor. Cuando ustedes hacen una expansión de Taylor, si es que no están en un punto como el que está mostrado en la parte de arriba, de la cima de la superficie de respuesta, todos los elementos que están por acá, más allá, se pueden expresar como planos, ¿ya? Si tuviésemos en una dimensión como recta. Y la suma de estas rectas van mostrando, o la suma de estos planos, van generando entonces, o me permiten conocer la superficie de respuesta, ¿ya? Entonces, si estamos bajo ese supuesto, o sea, no estamos cerca del óptimo, entonces, si yo le hago un zoom a ese pedacito, lo que vamos a obtener es que realmente eso se puede representar como un plano, ¿ya? Entonces, podemos suponer que el modelo al que yo quiero llegar es el modelo de un plano, ¿ya? Es un modelo de un plano que no necesita necesita términos que consideren esta curvatura, ¿ya? Entonces, estos modelos de planos que son así, que tienen esta forma, ¿ya? Que no son completamente planos, no son como una tabla, ¿ya? No son no son así que son completamente, no se mueven, no existe una torsión. Son modelos que tienen una determinada torsión, pero esa torsión, o sea, esta por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, no es una curva similar a la curva que ustedes están viendo ahí, ya que es una curva como una campana, ¿ya? Entonces, en una sola lejana al óptimo, lo que hay es una superficie de respuesta que, más que un plano, es una superficie que tiene una curvatura, como dice ahí, de primer orden. ¿Cuáles son las curvaturas de primer orden? Las que no son de segundo orden, ¿ya? ¿Cuáles son las de segundo orden? Las que transforman esas superficies, como lo que ustedes ven acá, en superficies que son así, que tienen una forma de campana. Para llegar a una representación de una superficie o una hipersuperficie, cuando estoy hablando de más dimensiones, ¿ya? Que tienen forma de campana, entonces requiero agregar a los modelos curvaturas de segundo orden. Pero si es que no estoy cerca de este lugar, entonces me basta con tener planos que también consideren la posibilidad de torsiones. De hecho, las torsiones, como vamos a ver a continuación, representan interacciones. Entonces, para eso, yo les tengo una serie de slides donde les voy a mostrar cómo se ve esto. Por supuesto, en 2 dimensiones, como les decía. ¿Ya? Entonces, vamos a partir mostrándoles qué significa una curvatura de primer orden, y para eso entonces vamos a partir con lo más básico, que es un plano. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que ahora
el plano que ustedes observan, ya que lo estoy destacando acá, representa cómo se modifica el rendimiento cuando cambia la concentración y la temperatura. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer es que vamos para representarlo, para evitar problemas de unidades, ¿ya? Lo que voy a hacer es que la temperatura que voy a mostrarles no está ni en grados Celsius, ni en Kelvin, ni en grados Fahrenheit, ni en Rankine. Está en una unidad que es adimensional, ¿ya? O sea, está en un número que va entre -1 y 1, que no tiene unidades. ¿Por qué quiero hacer eso? Por dos razones. Primero, para mostrarles todo normalizado, o sea, que todo vaya en un determinado rango que está acotado entre un número adimensional, -1 y 1. Hemos ordenado mostrártelo. Y segundo, porque, si observan, el modelo de este plano considera la suma del efecto de la temperatura y el efecto de la concentración. Entonces, si yo quiero hacerlos comparables, yo requiero que estos efectos no tengan unidades de la temperatura y de la concentración. Entonces, si no quiero que tengan unidades de la temperatura y la concentración, tengo que multiplicarlas por variables adimensionales, y en este caso las variables adimensionales son ese T gorrito que está ahí y ese C gorrito que está ahí, las cuales se pueden obtener súper sencillas, y es que lo que hago yo es tomar las temperaturas en su nivel alto y su nivel bajo, y asignarle un valor -1 y 1. Al bajo -1, acá estaría entonces el low, y acá estaría el TEAP, y la ecuación que relaciona las temperaturas en variables de ingeniería, por ejemplo en grados Celsius, con en variables adimensionales, sería esa que está ahí. Que observen, por ejemplo, cuando yo reemplazo T por la temperatura alta, entonces lo que voy a obtener es que esto va a ser temperatura alta menos la temperatura que está en el centro, que sería el promedio de la alta con respecto a la alta y la baja, TEAP más T-low partido por 2, y abajo lo que hay es, en el denominador, TEAP menos T-low partido por 2. Entonces, si observan, yo tomo el valor 2 que está ahí, lo tiro para allá arriba, se me queda un 2 acá, entonces tengo este valor, le pongo un 2 acá, se me va a ir ese 2 con ese TEAP, y al final va a quedar TEAP partido por TEAP más menos T-low, porque aquí hay menos, y el otro término que va a aparecer abajo es TEAP menos T-low, y los dos se van, y entonces va a quedar un 1. Y lo mismo puedo hacer para el caso de, si yo reemplazo en vez de TEAP, reemplazo T-low. Voy a llegar al -1. ¿Ya? Entonces, este plano que ustedes ven acá representa esa ecuación, como les comentaba, la cual le muestro en valor de variables independientes normalizadas o adimensionalizadas. ¿Ok? Y básicamente, ¿qué dice? Miren, fíjense lo que aparece acá. Voy a borrar un poco para no tanta contaminación visual. Fíjense lo siguiente. El modelo que está acá, que representa el sistema experimental, tiene un beta 0, o sea, un intercepto igual a 25. ¿Qué quiere decir un beta 0 igual a 25? Fíjense que si es que el valor de C lo dejo en 0, el valor de T lo dejo en 0, y yo tiro para arriba una línea, entonces el 25 es el valor que se intersecta con él. Acá está el 25. ¿Ya? ¿Ok? Entonces el beta 0 que está acá, geométricamente representa el lugar donde está descansando el plano. Si es que yo tengo un beta 0 más grande, el plano va a estar más arriba. Si yo tengo un beta 0 más bajo, el plano va a estar más abajo. ¿Ok? Y a continuación, podemos observar qué significa el beta T 5. Quiere decir que cuando, ya, una pendiente 5 quiere decir que cuando el delta T es 1, el delta Y es 5, porque es una pendiente, ¿no es cierto? Y la pendiente es delta I partido por delta T. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Visto ahora geométricamente, quiere decir que cuando el delta T es 1, o sea, cuando yo voy desde este valor 0 que está acá hacia la derecha, entonces paso de tener 25 a tener, me voy entonces caminando, manteniendo fija la concentración, entonces puede llegar a un valor, aquí creo que está por acá, 30. Entonces, claro, efectivamente aquí está 25 y básicamente entonces
el beta T representa esa pendiente en el plano, que es equivalente, de hecho, a un de I a de T manteniéndose constante. Eso es de probablemente cálculo multivariable. ¿Ya? Y lo mismo se puede hacer para la concentración, en este caso me tendría que mover en esa dirección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede ver esto como una forma como quizás no en 3D, sino más bien como enfocarnos fundamentalmente en el Y y en el T solamente? Entonces, aquí hay una representación del mismo plano, pero ahora poniendo una orientación solamente enfocándonos en la temperatura. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que cada línea que ustedes están viendo con rojo representa distintos valores de la respuesta para distintas temperaturas, manteniendo constante la concentración. ¿Ya? Entonces, si ven ahora este segundo gráfico y quiero evaluar qué significa que el BC sea menos 2, quiere decir fundamentalmente que cuando yo hago un cambio de la concentración adimensional de delta C 1, lo que pasa es que el delta Y es menos 2. Y observen que eso realmente es lo que pasa, porque cuando paso de acá a acá, sucede que la conversión pasa de un valor más alto a un valor más bajo, y de hecho ese delta Y es igual a 2. ¿Ya? Y ese delta Y, fíjense que siempre es el mismo. Delta Y es igual a 2, y delta Y es igual a 2. ¿Por qué? Porque básicamente, se observan en este plano, no existe una interacción o una corrección del efecto que tiene la temperatura respecto al valor de la concentración. Entonces, un plano es la representación de los efectos principales. ¿Ya? Y como les decía, pues, si yo cambio el valor de beta 0, lo que va a pasar es que ese plano se traslada, pero si es que los efectos no cambian, entonces lo que voy a obtener es que el delta se va a mantener. ¿Ya? Entonces, en resumen, en síntesis, el beta 0 representa la posición del plano, y los beta T y beta C representan los cambios, los efectos, y son efectos que son principales, o efectos que no son interacciones. ¿Ya? Y básicamente un plano implica que tenemos un modelo donde no hay interacción. ¿Ok? Y efectivamente es lo que yo observo, por ejemplo, el BT y el BC, que independientemente del valor de la concentración, o sea, independientemente si yo estoy mirando la curva con la concentración acá menos 1, con la concentración 0 o la concentración 1, cuando yo hago un cambio en la temperatura, pasando por ejemplo desde 0 hasta 1, siempre voy a tener el mismo delta. Siempre este delta Y va a ser igual a 5. Delta Y igual a 5, y acá está delta Y igual a 5. ¿Por qué? Porque independientemente del valor de la concentración, la temperatura siempre mantiene la misma dependencia con el rendimiento de la reacción. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Es adecuada la forma de cómo se les están observando los efectos, pero geométricamente, y la relación que existe con los elementos matemáticos? ¿Más o menos? ¿Más o menos sí, más o menos no? Bueno, supongamos que sí. Ya. Entonces, considerando esto, ahora imaginémonos qué pasa cuando existe una interacción. Entonces, lo que ustedes observan a continuación es el efecto, o sea, la representación de este segundo plano, que ahora ya no es un plano, sino que es una superficie que tiene curvatura de primer orden. Entonces, en la parte de arriba, lo que ustedes observan es una comparación entre el plano que se obtenía cuando no hay efectos, cuando no hay interacciones, perdón, que está dado por esas líneas punteadas, como plano transparente, y en color ahora está representada esta superficie que tiene una interacción que es distinta de 0, que tiene un valor de menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa ese valor de menos 3? Fundamentalmente
quiere decir que ahora, si es que yo me fijo solamente en la temperatura, voy a fijarme ahora en este diagrama que está acá, allá abajo, si yo me fijo solamente en la temperatura, el cambio que se produce en la respuesta de interés cuando cambia la temperatura, o sea, el delta I partido por el delta T, es distinto que si yo tengo una concentración menos 1, perdón, concentración 1, será concentración 1, así yo tengo una concentración menos 1. Fíjense que el delta Y sería este, para el caso, ese sería el efecto de T para una concentración menos 1, y entonces cuando yo hago esto mismo, pero ahora para una concentración de menos 1, o sea, aquí, ese sería el delta Y, que representaría el efecto de T, cuando la concentración es igual a menos 1. Y son distintas. ¿Por qué? Porque existe una interacción entre la temperatura y la concentración, lo que implica entonces que la temperatura va a actuar distinta cuando tenga distintos valores de la concentración. Entonces, geométricamente, nosotros podemos entender que un efecto de interacción entre dos variables implica que esas pendientes son distintas. Ya esa pendiente que ustedes ven acá y esa pendiente que ustedes ven a continuación. Entonces, ¿qué diablos significa el 5 si ahora existe una interacción? Entonces, para entender qué significa el 5 y cómo la interacción aparece, imaginémonos que no hay interacción. Para que no haya interacción, lo que tiene que pasar es que este término que ustedes ven ahí, voy a ponerlo acá, que este término que ustedes están observando con la llave, tiene que ser 0. ¿Ya? Pero resulta que no puede ser 0 porque hay una interacción. Esa interacción indica que existe una relación entre la temperatura y la concentración que es distinta de 0. Entonces, ¿cómo puedo hacer que ese término sea 0? Haciendo que la concentración sea 0. Si yo hago que la concentración sea 0, entonces ese término es 0. Lo estoy multiplicando por usted. ¿Y dónde la concentración es 0? En esa línea que ustedes están viendo acá, está representada acá. Esa línea que ustedes ven ahí. Ahí, fíjense que la concentración es igual a 0, concentración es igual a 0, y también concentración es igual a 0. Entonces, observemos cómo cambia el delta, la conversión, vamos a poner acá entonces, cómo cambia la conversión, vamos a poner un cambio acá, respecto a este punto, al punto 0,0,0, cuando paso de una temperatura que está en 0 hasta una temperatura que está en 1, o sea, cuando hay un delta T igual a 1. Y si ustedes observan, yo paso de tener 25, ahí está el valor de la conversión, en el 0,0,0, que es 25, que es el lugar donde está descansando el plano, y ahora cuando yo hago ese cambio obtuve 30. O sea que el delta Y sigue siendo 5, pero solamente en ese lugar. Por lo tanto, si es que yo me fijo en el 0, cuando la concentración es 0, el efecto que tiene la temperatura sigue siendo igual a o similar a este delta T. Sigue siendo un delta Y que sería igual a 5. ¿Ya? Entonces, básicamente podemos decir que, o podemos entender, que el efecto individual de la temperatura, geométricamente o matemáticamente si quieren, se puede entender también como el cambio esperable en la respuesta cuando la concentración es nula. Ya dentro, por ejemplo, de estas variables que están adimensionalizadas, o sea que el centro es 0. Dicho de otra forma, quizás mejor, este 5 implica el cambio esperado en la respuesta cuando la concentración está en el centro de la región experimental. Pero cuando la concentración sale del centro de su región experimental, ya cuando ya no está, o cuando está, por ejemplo, en el valor más alto o en el valor más bajo, entonces a este 5, que está acá, hay que agregarle un extra. Por ejemplo, dado, si es que yo me fijo nuevamente ahora si me fijo en esta línea que ustedes observan acá, ahora, si yo vuelvo a hacer un análisis del delta Y,
voy a volver a hacer el mismo análisis del delta Y, pero ahora para una composición que vale -1, ya no vale 0. Entonces el delta Y que observaría sería ahora dado por, perdón, dado por esa expresión que está ahí, delta Y, está ahí, para el mismo delta T. El mismo delta T igual a 1. Y si observan para este delta T igual a 1, ahora el delta Y ya no es 5. Ahora el delta Y va a ser 10, porque pasamos de 25 que está acá, perdón, no es 10, me confundí. Ya, en vez de ser 10 lo voy a poner. Vamos a pasar de este valor que está acá, que es APP, vamos a poner un número que es como 27 por ahí, algo así, hasta 35. De hecho es 27, hasta 35. O sea, ahora el delta Y ya no es 5, sino que ahora el delta Y es 8, porque pasé de 27 a 35. Entonces, ¿de dónde sale este 8? Básicamente, de corregir el valor que había cuando el C era igual a 0 por la interacción. Y en este caso, la interacción que es -3, puesto que la concentración estaba en -1, entonces multiplico por un número que es negativo y entonces me queda positivo el término -3 y entonces aparece que yo tengo un efecto aditivo al efecto que tiene la temperatura cuando la concentración está en su nivel bajo. Entonces, la interacción se puede entender como la corrección que yo hago respecto al valor central, respecto a, en este caso, el valor que tiene la variable C. ¿Ya? Entonces, básicamente, la interacción representa un cambio de pendientes, y ese cambio de pendiente se puede entender como la corrección a partir del valor que va tomando la concentración C. Y lo mismo se puede hacer en la otra dirección, o sea, con la temperatura. ¿Ya? Entonces, básicamente, entendemos que el efecto de interacción se entiende como la modificación del efecto de la temperatura como consecuencia de la concentración. Y eso se puede entender como una sinergia. ¿Ya? Puesto que, por ejemplo, el valor de la concentración va a afectar ya sea de manera positiva o negativa al efecto que tiene la temperatura. ¿Ya? Entonces, hablamos de sinergia. Y básicamente, cuando estamos hablando de estos betas que ustedes observan acá, entonces diremos que es una corrección respecto a un delta. ¿Ya? Pero si nosotros ahora observamos no desde el 0 hasta el 1, sino que observamos desde el -1 hasta el 1, ¿ya? ¿Y por qué lo voy a hacer desde el -1 hasta el 1? Porque recuerden que yo al principio les había dicho que el efecto, por ejemplo, la temperatura, se podía definir como el cambio que observaba en la respuesta cuando la temperatura cambiara, cuando había un delta T. Y cuando la temperatura cambia, vamos a ver en un momento, que la idea es cambiarla desde su nivel más bajo hasta su nivel más alto. Y al hacer ese cambio, en vez de estar pensando entre el 0 y el 1, estoy pensando entre el -1 y el 1. Entonces voy a referirme ahora, voy a hacer lo mismo, pero en vez de tomar como eje de referencia el 0, voy a tomar como eje de referencia el límite inferior y el límite superior. ¿Ya? Entonces si yo hago eso, entonces fíjense que yo digo, cuando estamos trabajando en la concentración 0, entonces podemos decir que la temperatura aumenta la respuesta en 10%, porque pasa de 20 a 30. ¿Ok? Cuando pasa de T-low a TA. Pero si es que yo ahora considero la modificación que le agrega la concentración respecto a la concentración, la modificación que le agrega la concentración, perdón, entonces vamos a sumar 6% más, ¿ya? Cuando en vez de estar trabajando en la línea central, estoy trabajando en una concentración baja, una concentración T-low, lo que es lo mismo una concentración gorrito menos 1. Claro, efectivamente, si es que el cambio esperado era 10, ahora el cambio esperado va a ser 16. Y si es que lo miro desde el otro punto de vista, ahora cuando me voy entonces a la otra línea, no me estoy fijando ahora en la superior, sino que ahora me estoy fijando en la línea inferior, o sea, me estoy fijando en aquella donde la concentración es igual a 1 o la concentración es igual a CA.
Entonces, ese cambio ya no es 10, sino que ahora es 4. Y ese 4 es fundamentalmente porque ahora le voy a restar el efecto sinérgico que tiene la concentración, porque ese efecto es un efecto negativo. ¿Ok? Entonces, con base en eso, al final, ¿a qué conclusiones llegamos? A que, independientemente si tomamos como eje de referencia el 0 o el -1, el valor de los efectos o el valor de los parámetros se corrige respecto a un valor central. Si es que utilizo los parámetros, entonces esto representa una corrección desde el 0 hacia el 1. Y si estoy utilizando los efectos, entonces es una corrección del cambio cuando la variable temperatura se mueve entre el -1 y el 1. Pero en ambos casos se puede ver de la misma forma, como un efecto aditivo, ya sea con signo positivo o negativo, respecto a el efecto independiente que tienen las variables relevantes. Ya eso entonces vamos a llamarlo interacción, y entonces definiremos entonces que la interacción está directamente relacionada con el parámetro beta, y ese parámetro beta que está ahí es cómo corrijo con respecto al centro de mi región experimental. Entonces, dicho eso, pues vamos a terminar la clase de hoy. Nosotros queremos obtener una estructura de modelo para un lugar que está lejos de el sistema, el punto de curvatura óptima, y por lo tanto la forma que vamos a trabajar de superficie es la que ustedes ven en pantalla, la cual tiene efectos principales y tiene efectos de interacción. ¿Ok? Y les voy a dejar entonces planteada lo que viene a continuación. Si ese es el modelo que nosotros vamos a estimar de nuestro sistema experimental, asumiendo que estamos lejos del óptimo, este modelo, para ser descrito, requiere conocer beta 0, beta 1, beta 2 y beta 1, 2. Requiero conocer 4 parámetros. Y si yo requiero conocer 4 parámetros, requiero conocer 4 puntos experimentales. Entonces, el diseño de experimentos, que tiene como objetivo obtener la mayor información con el menor número de corridas experimentales, me va a permitir planificar un experimento que, si yo tengo al menos 4 corridas experimentales, yo voy a ser capaz de obtener este modelo que describe mi sistema experimental. ¿Ok? Ok, ¿dudas? ¿Tenemos dudas? ¿Estamos bien? ¿Se entiende el concepto? Estamos trabajando todavía conceptual. Vamos a pasar a los ejemplos las próximas clases. ¿Tienen dudas? ¿No? No, profe, Todo bien, por lo profe. menos de mi parte. Perfecto, Sí. ya. Revisen, les voy a mandar, cuando les suba el video de esta clase, les voy a mandar también una referencia bibliográfica que quiero que revisen, que es el capítulo de un libro que es del mismo autor del libro de la primera parte del curso, de Montgomery. Ya, pero ese libro, el Montgomery que vamos a usar ahora es el Montgomery de diseño de experimentos. Ya, entonces les voy a pedir ahí que lean un capítulo para la clase del lunes. Ya, en la clase del lunes no va a haber ayudantía, ya, porque estamos recién entrando en materia nueva. Entonces, para la clase del lunes, en vez de asistir a la ayudantía, les pido que utilicen este tiempo para leer ese capítulo que les voy a mandar. ¿Ya? Eso. Les dejo entonces que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.